Bienvenidos queridos alumnos y alumnas a la quinta clase sobre la liturgia fundamental que estamos meditando en esta clase, tomando el contenido del folleto de la predicación del padre Raniero Cantalamessa, orden de los frailes capuchinos, frailes menores, que es el predicador de la Casa Pontificia. Allá en Roma es el que le predica al Papa y a toda la curia romana. Entonces estamos meditando una conferencia hermosa sobre la Eucaristía. En unión con Ecclesia de Eucaristía, la carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, que también es una joya de amor a la Eucaristía, ¿verdad? Muy bien. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de seguir conociendo a Jesús, su Hijo, en el sacramento de los sacramentos, en el santísimo sacramento del altar de la Eucaristía, su presencia real en medio de nosotros. Ya decíamos la clase anterior, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Habíamos dicho, y ya sabemos, conforme a todos estos conceptos que hemos estudiado, de cómo la Eucaristía hace a la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia haciendo de la Iglesia una Eucaristía. Y esto tenemos que entenderlo, que la Eucaristía no es solamente ni genéricamente la fuente y la causa de la santidad de la Iglesia, sino también que es su forma. La Eucaristía es como ontológicamente la parte esencial del cuerpo místico que es la Iglesia. Recuerden que Cristo es la cabeza, el fundador de la Iglesia. Es decir, su modelo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, pero es el modelo de la Iglesia, ¿verdad? Porque la santidad del cristiano debe realizarse según este modelo, según la forma de la Eucaristía, según Cristo. Debe ser una santidad eucarística, la santidad de los cristianos, porque el cristiano no puede limitarse a celebrar solamente la Eucaristía, sino que el cristiano debe ser Eucaristía con Cristo. Y a partir de este concepto, que el cristiano debe ser Eucaristía con Cristo, a partir de este concepto vamos a ver el siguiente apartado. ¿Qué significa cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía? Podemos sacar consecuencias prácticas de esta doctrina para nuestra vida cotidiana. El cristiano no debe limitarse a celebrar la Eucaristía. Debe ser Eucaristía. Una vez que la celebra, debe ser Cristo el que actúa en él. Entonces, en esta doctrina, nosotros tenemos que hacer una consecuencia práctica en nuestra vida cotidiana. Si yo voy a la Eucaristía en la mañana, todo el resto del día, yo debo ser para el resto de mis hermanos, para la iglesia y para el mundo, Eucaristía también. Yo debo ser Eucaristía junto con Cristo. Si en la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo en la misa, nosotros somos también los que decimos aquellas palabras, ¿verdad?, que se dirigía en la última cena de Jesucristo, nosotros también las decimos. No es que las vamos a repetir con el Padre, sino decirlas en el alma, decirlas en el corazón, dirigiéndonos a todos los hermanos, y nosotros expresamos esta palabra: tomad y comed, esto es mi cuerpo; tomad y beber, esta es mi sangre. Nosotros debemos estar claros qué significa cuerpo y sangre, para saber lo que nosotros estamos ofreciendo, tanto en la Eucaristía. Recuerden que nosotros por el bautismo también participamos del sacerdocio común de los fieles. Entonces nosotros, como cuerpo místico de Jesucristo, como miembros de ese cuerpo místico, nosotros también nos unimos a este cuerpo de Cristo para celebrar, para consagrarnos, para ofrecernos
entonces nosotros también deberíamos de repetir en nuestra alma, en nuestro corazón, esas palabras que no solamente las dice el sacerdote, sino que las dice el sacerdote, primero las dice Cristo en boca del sacerdote, eh, con la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros también tenemos que decir esas palabras. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Que Cristian, que Álvaro, que doña Dania, Delia, a ver, ya se me olvidó tu nombre, hermana, ahí después te lo digo bien. Silvio, cada uno de nosotros tenemos que decir estas palabras. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Pero para entender eso que estamos diciendo en la misa, que en el alma tenemos que concebirlo, aceptarlo, vivirlo y hacerlo. ¿Qué significa entonces cuerpo y sangre? Para saber qué es lo que estamos ofreciendo. Viene esta pregunta: ¿qué quería darnos Jesús con aquellas palabras en la última cena? ¿Qué quería darnos? Esto es mi cuerpo. La palabra cuerpo no indica en la Biblia un componente o una parte del hombre, que unida a los otros componentes que son el alma y el espíritu forman el hombre completo. En el lenguaje bíblico y por lo tanto en el lenguaje de Jesús y en el lenguaje de Pablo, San Pablo, la teología del cuerpo de San Pablo, cuerpo significa al hombre entero, al hombre en su totalidad, a la persona en una unidad. Designa al hombre en cuanto que vive en una condición corpórea y mortal. Entonces, cuerpo significa pues toda la vida, porque Jesús, al instituir la Eucaristía, nos ha dejado como don toda su vida, desde el primer instante de la encarnación hasta el último momento, con todo lo que concretamente había llenado esa vida de Cristo, ¿no? El silencio, los sudores, las fatigas, la oración, las luchas, las humillaciones, su misma pasión, su alegría, todo lo que es la vida de Jesús ya se había consagrado entonces para entregárnosla a nosotros, ¿verdad? Entonces cuando dice esto es mi cuerpo, nos está entregando todo su ser. Desde su infancia, desde su vida oculta, Él nos está entregando todo su ser, toda su vida de 30 años, desde el primer instante de la encarnación hasta el momento que muere. Todo nos lo entrega, ¿verdad? Con sus silencios, con su dinámica, con su alegría, con su corre, va de una ciudad, va a otra, se presenta ante los poderosos, los regaña, predica, evangeliza, hace milagros. Todo eso nos lo entrega Jesucristo para nuestra redención. Y desde Jesús, Él después dice también, después que dice cuerpo, también dice, esta es mi sangre. ¿Qué añade con esta palabra sangre? Si con su cuerpo ya nos ha dado toda su vida. Entonces con la palabra sangre agrega la muerte. Después de habernos dado la vida, nos da también la parte más preciosa de esta vida de Jesucristo, que es su muerte. El término sangre en la Biblia no indica parte del cuerpo. Es decir, cuando dice la Biblia sangre, no se refiere a una parte del hombre. Este término significa más bien un acontecimiento, la muerte. Tomad y bebed, este es mi cuerpo, es su vida. Tomad y bebed este cáliz, esta sangre. Tomad y beber, esta es mi sangre. Él está ofreciendo el acontecimiento de su muerte. Porque si la sangre es la sede de la vida,
Esto es lo que se creía entonces en el mundo bíblico. Entonces, su derramamiento es el signo de la muerte. Porque si la sangre es vital para la vida, entonces cuando se entrega la sangre, uno entrega la muerte. Ahora bien, descendamos a cada uno de nosotros en el momento de ese ofrecimiento de este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Descendamos a cada uno de nosotros y podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué ofrecemos nosotros al entregar nuestro cuerpo y al entregar nuestra sangre junto con Jesús allá en la misa? ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos también nosotros lo mismo que ofreció Jesucristo nuestro Señor, la vida y la muerte. Porque con la palabra cuerpo damos todo aquello que constituye la vida que llevamos a cabo en este cuerpo. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestra vida, en este cuerpo? Entregamos nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras energías, nuestras capacidades, nuestra capacidad de afecto, el amor, la sonrisa, que solo un espíritu que vive en un cuerpo puede ofrecer. Los animales no sonríen, los ángeles no sonríen, la sonrisa a veces es algo extraordinario. Entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo con el cuerpo de Jesús, cuando nos hacemos sacrificio vivo con Jesús en la patena, en el momento de la ofrenda y la consagración, nosotros estamos ofreciendo nuestra vida, nuestra actividad apostólica, nuestra evangelización, nuestra predicación, nuestras charlas, nuestro caminar, nuestra salud, nuestras energías, la capacidad que Dios nos ha dado. Todo eso lo estamos entregando con Jesucristo en la patena en el momento de la consagración. La palabra consagración significa yo me consagro para Dios. Eso es lo que hace Jesucristo en la consagración en la misa del pan y del vino. Se consagra él mismo para Dios. Cada instante lo está haciendo, porque en el mundo no se dejan de dar las Eucaristías día y noche, todos los 365 días en el año. Entonces él siempre se está ofreciendo al Padre como don para nuestra redención. Nosotros somos su cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces nosotros con Cristo nos estamos consagrando a Dios para que seamos para Dios hostia viva, sacrificio agradable a Dios. Toda nuestra vida, nuestro ser, desde nuestra infancia, desde que nacimos, se lo estamos consagrando al Señor cuando nosotros ofrecemos nuestra carne con el pan eucarístico. Y con la palabra sangre expresamos también nosotros esa ofrenda de nuestra muerte. Este es un concepto bastante difícil de entender y de asumir, porque no es fácil decir, Señor, yo quiero ser mártir, como los mártires que andan matando allá en Siria, en Medio Oriente, en la China, en la India, en el África, porque en el África matan a los cristianos también. Entonces, ese es ofrendar la propia vida, cuando te entregas a la muerte por Cristo, por el misterio de la redención del mundo. Entonces, con la palabra muerte, nosotros expresamos también la ofrenda de nuestra muerte, así como lo ofreció Cristo. Pero no necesariamente la muerte definitiva, como les decía yo, el martirio por Jesucristo, el martirio por los hermanos. Si bien es cierto, se puede dar, yo le puedo decir al Señor en la Eucaristía, Señor, me ofrezco como sacrificio para ti. Y saliendo de la misa viene uno de esos que andan persiguiendo a la iglesia y me mata, yo ya hice el ofrecimiento de mi muerte por Cristo.
Y aunque yo no diga nada, no me revele porque no me da ni tiempo, porque me están espiando y pangán, me tiran un balazo, entonces en ese momento yo estoy muriendo por Cristo, porque me acabo de ofrecer y acabo de ofrecerle con el pan y el vino, acabo de ofrecerle mi muerte también, ¿verdad? Pero también no solamente esa muerte del martirio definitivo, pues que como el que están haciendo ahorita los musulmanes y toda esa gente que andan matando cristianos. Es muerte también cuando nosotros nos ofrecemos en el cáliz con la sangre de Jesucristo, es muerte todo aquello que en nosotros desde ahora nos prepara y nos anticipa la muerte. ¿Y qué es lo que son actos mortíferos, podríamos llamarlo? Las humillaciones, los fracasos, las enfermedades, las limitaciones debidas a la edad, la vejez. Pues, por ejemplo, yo que ya estoy viejo, ofrecer mi vejez. La salud, como no tengo salud, pues es un signo de muerte, porque si vas perdiendo la salud, vas perdiendo la vida. Entonces, todo aquello que nos mortifica, también se lo ofrecemos al Señor con el cáliz. Cuando se ofrece Él a Dios, nosotros nos unimos a Dios. ¿Y por qué estamos hablando de toda esta unión nuestra con el sacrificio de Jesucristo en la Eucaristía? Porque resulta de que, un poquito de historia, en el Antiguo Testamento nosotros leemos que el pecado nos enemistó con Dios, nos separamos de Dios por el pecado. Por el pecado de Adán y Eva perdimos la amistad con Dios, y el hombre no puede recuperar más esa amistad con Dios. Nunca la pudo recuperar. Sin embargo, en la pedagogía divina, cuando Dios se prepara un pueblo, principalmente con Moisés, le dio un sinnúmero de normas y leyes y sacrificios que hicieran el pueblo de Israel para perdonar sus pecados, ¿verdad? Y el hombre no podía dirigirse a Dios, el pueblo de Israel no podía dirigirse a Dios. Si ustedes ven en el desierto, cuando el pueblo renegaba de Dios, Dios le mandaba castigo, pero el pueblo de Israel no se podía dirigir directamente a Dios, sino que le mandaba llamar a Moisés. Moisés, Moisés, vení, hemos pecado contra Dios, andá, rezarle, pedirle al Señor que nos quite esta calamidad, que nos quite estas culebras. ¿Se acuerdan de las serpientes que los estaban matando por el pecado? Entonces ellos recurrían al sacerdote, porque era el único que podía dirigirse a Dios, el sacerdote. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos perdido la amistad con Dios por el pecado original de Adán y Eva. Solamente el sacerdote podía interceder por el pueblo. Entonces, en esta pedagogía divina, para ir preparando a este pueblo de Israel para que comprendieran el sacrificio futuro de Jesucristo, el día de Yahvé. ¿Se acuerdan de escatología? El día de Yahvé era el día de la venida del Mesías. Porque el Mesías iba a rescatarnos de esa separación que teníamos con Dios. Jesucristo es constituido por su sacrificio y por su obediencia a Dios, es constituido como sacerdote, víctima y altar. Que no se les olvide esto: Jesucristo es constituido sacerdote, víctima y altar. ¿Por qué razón? Porque por el pueblo de Israel, por muchos sacrificios de animales que ofreciera en el altar del templo de Israel, no se reconciliaba con Dios. ¿Recuerdan ustedes el libro de Deuteronomio, creo que? Levítico, el libro de Levítico, para que lo anoten. Libro de Levítico, capítulo 16. Todo el capítulo 16, léanlo. Les haré un resumen. Dice el libro de Levítico que Dios había establecido
en el pueblo de Israel un día al año para el perdón de los pecados. Entonces ese día todo el mundo llevaba un corderito al sacrificio, un toro, una vaca, o, lo que fuera, ¿no? Lo que dice la ley, o dos tórtolas o dos pichones, todo lo que dice la ley de Moisés. Entonces ese día llegaba la gente como hoy llegamos a la confesión: Señor, me van a confesar, Padre, confiéseme, y uno se confiesa. Aquel tiempo la confesión era eso, decía la familia, la persona: Señor sacerdote, aquí le traigo este cordero pascual para que sea sacrificado. Porque ciertamente dice la Sagrada Escritura que la paga del pecado es la muerte, pero que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso Dios ha aceptado el sacrificio de este animal para el perdón de mis pecados y yo no muera y cambie de vida. Claro, se hacía el rito del sacrificio, la persona quedaba perdonada, pero al día siguiente volvía a pecar. Entonces no había ahí ninguna intención del pueblo de Israel de cambiar de vida. Y llegará un momento, Ezequiel lo dice en los salmos: estoy harto de sus sacrificios y de sus ofrendas. Detesto el humo, dice, de los animales quemados en el altar. ¿Por qué? Porque este pueblo me alaba de la boca para afuera, su corazón no cambia. Entonces tenía que venir un verdadero cordero pascual, un verdadero cordero que quite el pecado del mundo, que lo anuncia Juan el Bautista. Este es el cordero, dice Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque solamente Cristo fue capaz de una vez y para siempre, con su obediencia y su sacrificio de la cruz, perdonar de una vez para siempre y borrar de una vez para siempre el pecado de toda la humanidad, y también destruir la fuerza del pecado y destruir la muerte. Porque ahora ya la muerte no tiene el mismo concepto que en el Antiguo Testamento. La muerte ahora es una puerta para la eternidad. En el Antiguo Testamento la muerte era como el castigo de tanto pecado. Pero en el Nuevo Testamento Cristo viene a darle valor de salvación a la muerte. Lo que el diablo había establecido por el pecado en el mundo, Jesucristo por la gracia viene a destruirlo. Pero resulta que el que hace el sacrificio es Jesucristo. Entonces, la única oración perfecta, ya lo dijimos en Sacrosantum Concilio, no sé si se acuerdan, del Concilio Vaticano II, que la oración más preciosa, que no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia, es el sacrificio de Jesucristo, porque fue el único sacrificio, la única gesto de obediencia, el único acto de amor que le agradó a Dios. Es el único acto de amor que le agradó a Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no podemos justificar nuestros pecados delante de Dios. Tienen que ser a partir y a través de Cristo. Entonces, cuando yo me confieso, por ejemplo, yo me uno al sacrificio de Jesucristo y le pido perdón a Dios. Entonces Dios, a través del sacramento, porque es un acto del sacerdocio de Jesucristo, el ejercicio del sacerdocio de Cristo es la liturgia de todos los sacramentos. Recuerdan lo que dice el Vaticano II, también Sacrosantum Concilium, que cuando el sacerdote bautiza es Cristo el que bautiza, y cuando el sacerdote perdona es Cristo el que perdona. Esto significa entonces que Jesucristo es el único, que dice San Pablo, que una vez que venció la muerte, como sacerdote, el sumo y eterno sacerdote de la carta a los Hebreos, él ofreció su cuerpo como verdadera víctima en el altar de su cruz. Por eso Jesucristo es constituido sacerdote, víctima y altar, porque en Jesucristo se anulan
el sacerdocio de la antigua alianza se anula con Jesucristo. Ya no hay más sacerdocio de la antigua alianza, porque el único sacerdote es Jesucristo. El sacerdote ministerial de la Iglesia Católica es una participación del único sacerdocio de Jesucristo. El sacerdote es Jesucristo. El sacerdote de la Iglesia Católica consagrado, él presta su ser, su boca, sus manos, su mente, su corazón, todo su ser, se lo presta a Cristo, porque es Cristo el que se consagra en la Eucaristía. Entonces, si nosotros no nos unimos a Cristo, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, nosotros no nos unimos al sacrificio de Jesucristo en la cruz, los pecados no se perdonan. Y ese es el gran problema que tienen, por ejemplo, los protestantes. Los protestantes te dicen, yo me confieso directamente con Dios. Dice la iglesia, no vale, porque si vos te querés reconciliar con Dios, tiene que ser a través de Cristo. Y Cristo lo dejó establecido en la iglesia, no fuera de la iglesia. Por eso la iglesia tiene todos los medios ordinarios de salvación. Por eso fuera de la iglesia no hay salvación. Porque Jesucristo dejó todos los medios de redención en manos de la iglesia, porque a través de la iglesia es donde Él actúa. Y la prueba está que solo ahí es donde se manifiesta Jesucristo. Los milagros eucarísticos, las apariciones de la Virgen, la santidad de las personas con tantos santos que tenemos en el cielo. Entonces, nosotros, para agradar a Dios Padre, que lo hemos ofendido tanto, solamente si nos unimos a la única oración que le agradó a Él, que es la oración de Cristo, porque fue su obediencia y fue su acto de gran amor a Dios por obedecerle a su Padre. Entonces es el único acto agradable a Dios. Por eso dice el Concilio Vaticano II que no hay otra obra más grande en la actividad de la iglesia que la Eucaristía, porque es Cristo mismo el que actúa. Es Cristo mismo que hizo que todo lo humano fuera agradable a Dios, pero por medio de Él. Por eso nosotros tenemos que estar unidos a Cristo. Igual pasa con la Eucaristía. Si nosotros queremos hacernos nosotros mismos, ofrecernos en sacrificio a Dios sin Cristo, no sirve, porque la oración nuestra no llega ni siquiera a las nubes, no sube más alto, mientras que la oración de Jesús sí sabemos que llegó hasta el cielo, porque dice San Pablo y dice la carta a los Hebreos, Él está en el santuario intercediendo por nosotros, sentado a la derecha del Padre, está allí, entró en el santuario después de su resurrección. Quiere decir que Cristo nos fue a abrir la puerta del cielo. Recuerdan que dijimos que con el pecado original perdimos la enemistad con Dios. Eso es que el cielo quedó cerrado para nosotros. Y solamente hasta Cristo fue que se abrió nuevamente el cielo para nosotros los seres humanos. Y nosotros tenemos que llegar al cielo solamente por medio de Jesucristo. Por supuesto, e intercesión de todos los santos y la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Pero el que nos lleva al cielo es Jesucristo. Si nosotros hacemos la Eucaristía sin Cristo, eso no sirve, porque el sacrificio es Cristo, no nosotros. Y no, lo que hacemos nosotros en la Eucaristía es unirnos al sacrificio de Cristo para que nosotros también seamos sacrificio agradable a Dios. Si nosotros no nos unimos a Cristo, no se hace aquel acto agradable a Dios. Entonces, por esa razón es la consagración. Nosotros nos unimos a Cristo. No sé si ya leyeron, yo les dije la vez pasada que leyeran el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los romanos, que hoy vamos a hacer referencia si nos da tiempo. Si no, pues a la próxima nos dará tiempo. Pero ahorita vamos a continuar entonces para no perder la idea. Esta consagración de la carne y de la sangre, esta entrega de la palabra cuerpo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será entregada por ustedes. La palabra cuerpo y la palabra sangre, todo esto exige, sin embargo, que cada uno de nosotros, nada más al salir a la calle, al terminar la misa,
nos tenemos que poner manos a la obra para realizar lo que hemos dicho en la misa, que a pesar de todos nuestros límites, todos nosotros nos esforcemos realmente en ofrecer para los hermanos nuestro cuerpo, es decir, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra atención, en una palabra, toda nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque así lo hizo Jesucristo. Retornemos nuevamente a la última cena. En la última cena Jesucristo se consagra cuando entrega el pan y el vino a los apóstoles. Terminada la cena, dice el texto de San Juan, terminada la cena, tomo pan. ¿Qué quiere decir terminada la cena, tomo pan, después tomo el cáliz? Quiere decir que Jesucristo celebró primero la cena de la Pascua judía. Pero cuando terminó la cena, terminó la Pascua judía y comienza la Pascua cristiana. Entonces, en ese momento, terminada la cena, tomó pan, dice el texto de San Juan. Lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomó el cáliz, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban, hagan esto en memoria mía. Todo lo que dice, ¿no? el texto. Y después, cuando terminó la cena y ya se había ido Judas, él empieza su oración sacerdotal. Capítulo 17 de San Juan, por favor, léanlo. Yo cuando les digo léanlo, háganlo para que comprendan mejor todo esto que estamos hablando. En capítulo 17, él se consagra, se entrega a Dios, le dice, mira Señor, Dios, ahora glorifica a tu Hijo. Tu Hijo te ha glorificado, que todos los que me diste, ninguno se ha perdido, solo el Hijo de la perdición. Después que todos sean uno, después reza por nosotros, por los que van a creer después de esto. Dice, es una oración preciosa donde estamos incluidos toditos, la oración de Jesucristo después de la última cena, por eso se llama la oración sacerdotal, en el momento de su consagración. Yo me consagro a ti, en este momento voy al sacrificio, voy a glorificar tu nombre. Y una vez que termina su oración sacerdotal, le dice a los discípulos, vámonos, ya es hora, vámonos al huerto de los olivos, ya es la hora de entregarme. Entonces, una vez que él se consagra, va a la entrega. Entonces, igualito tenemos que hacer nosotros. Una vez que nos consagramos en la misa, saliendo de la misa, vamos a cumplir todo lo que hemos prometido, ofrecer nuestra vida, nuestro sacrificio por la salvación del mundo entero, por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores. Ahí vamos a gastar todas nuestras energías, nuestros entusiasmos, toda nuestra atención, en síntesis, toda nuestra vida la vamos a ofrecer. Por eso, toda la vida del cristiano, toda la vida tiene que ser una Eucaristía. Tratemos de imaginarlo. Si quieren seguir la lectura en la página 6. Toda la vida una Eucaristía. Tratemos de imaginarnos qué sucedería si después que celebráramos la misa con esta particular atención, esta participación personal, si dejáramos realmente todos en el momento de la consagración, si lo dijéramos todo, por un lado los sacerdotes en voz alta y el resto, todos nosotros en silencio, asumiéndole en nuestro corazón, tomad y bebed y comed. Cada uno en su propio ministerio, el sacerdote en su ministerio sacerdotal y nosotros como en la participación del sacerdocio común de los fieles. Por el bautismo nosotros somos sacerdotes también. Entonces nosotros en silencio, asumiéndolo, con ese ministerio de cada uno, el sacerdote ministro y los laicos sacerdotes común del pueblo de Dios, y dijéramos todos, tomad y comed. Imaginémonos una mamá, un papá de familia que celebre así la misa. Después va a su casa, empieza su jornada hecha de múltiples actividades pequeñas, cositas chiquitas. Su vida es literalmente desgastada durante el día.
Pero lo que hace no es un absoluto insignificante. Es una Eucaristía junto con Jesús. Mire qué hermosa que se hace en nuestra vida. Cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, si vamos diario mucho mejor. En este tiempo, por supuesto que no hemos podido ir diario, pero lo que tenemos el hábito de ir diario, yo lo he tratado de vivir. Una vez que me consagro al Señor, salgo de la misa dispuesto y le digo al Señor, yo quiero ser sacrificio a partir de ahora. ¿Por qué razón? Porque dentro de la misa el sacerdote y nosotros fuimos los ministros y Jesucristo fue la víctima. Saliendo a la calle, Jesucristo es el sacerdote y nosotros somos la víctima. Miren qué bonito. Entonces, la vida de un papá, de una mamá, por ejemplo, la mamá que baña a los niños, que alista la comida, que los lleva al colegio, que limpia la casa, que lava platos, que barre. Eso no es un desgaste insignificante, es Eucaristía junto con Cristo. El papá, por ejemplo, que sale de mañanita, después de su misa, va al trabajo, suda, sufre, es humillado, porque los trabajadores así somos. Yo cuando fui trabajador fui humillado miles de veces. Entonces todo eso, toda esa entrega, todo ese sacrificio por amor a la familia, no es desgaste perdido. Son gestos eucarísticos junto con Jesucristo. Pensemos, por ejemplo, en una monja. Una monjita, una religiosa que viva de esta manera la misa. Después ella sale también a su trabajo cotidiano. Las monjas del colegio, por ejemplo. Las monjas que cuidan enfermos, ancianitos. Las monjitas que cuidan niños en casa de niños abandonados. Su vida puede parecer fragmentada en miles de cosas en todo el día. Y así llegar la noche sin darte cuenta. Y todo ese oficio nadie lo valora. Una jornada aparentemente perdida. Sin embargo, es Eucaristía. Sin embargo, esa persona, esa monjita que fue a la Eucaristía, ofreció su día al Señor, lo consagró al Señor, después va a servir a los hermanos. Ha salvado su propia vida, porque es Jesucristo el que está en ella y está santificando toda su día, toda su actividad, todo su sacrificio, todas sus penitencias. Imaginemos un sacerdote, imaginemos al párroco de nosotros, imaginémonos a un obispo que celebra de esa manera la misa y después se va, de la misa después sale, dice, ora, predica, confiesa, recibe a la gente, visita a los enfermos, escucha, hace mandado, tiene su jornada también convertida en una Eucaristía. Un gran maestro de la vida espiritual decía, de un sacerdote decía, por la mañana en la misa yo soy el sacerdote y Jesús es la víctima. Y durante el día Jesús es el sacerdote y yo la víctima. Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? ¿Y qué le quiere decir también a los jóvenes la Eucaristía? Aquí me están escuchando muchos jóvenes. ¿Qué le quiere decir la Eucaristía a los jóvenes? Basta que pensemos una cosa. ¿Qué quiere el mundo de los jóvenes? ¿Qué quiere el mundo de las muchachas hoy? ¿Saben lo que quiere el mundo y la sociedad hoy de los jóvenes? Su cuerpo. Nada más que su cuerpo. Para el deleite, el placer, la vulgaridad, la pornografía. El cuerpo en la mentalidad del mundo es esencialmente un instrumento de placer y de goce. Algo que vender. El cuerpo del joven es algo para vender, y más si es de la joven. El cuerpo es algo para exprimir mientras es joven y atractivo, bonito, bonita. Y luego se tira a la calle, junto con la persona.
cuando ya no sirven para nada, para esos fines que tiene el mundo. Especialmente el cuerpo de la mujer se ha convertido en mercadería de consumo. Pensemos en el uso que hacen del cuerpo la mujer en este mundo, en el mundo del espectáculo, de las películas, en la publicidad, en los periódicos, en la televisión, en el internet. ¿Qué hace del cuerpo de las mujeres jóvenes, de las muchachas? Destruirlo, destruirlo, eso es lo que hace. ¿Y qué tiene que decirle entonces la Eucaristía hoy a los jóvenes? Enseñémosle a los jóvenes a decir, enseñémosle a las muchachas cristianas a decir en el momento de la consagración: tomad y bebed todos de él, este es mi cuerpo, tomad y comed, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Así se consagra el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer en la Eucaristía se convierte en algo sagrado. Ya no se puede dar en alimento a la vulgaridad, a la pornografía, al consumo, a la concupiscencia, al pecado propio y ajeno. Ya no se puede vender el cuerpo de las muchachas porque se ha entregado a Cristo. Se ha hecho Eucaristía con Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que darle a los jóvenes. Los jóvenes, muchachos y muchachas, principalmente las muchachas que son acosadas, violadas, en trabajos indignos de la moral y de la feminidad. La vulgaridad, la concupiscencia, el pecado. Si los jóvenes ya consagraron en la misa de la mañana y entregó su cuerpo junto al cuerpo de Jesucristo, ya es algo sagrado el cuerpo. Ya no se puede vender porque se ha entregado. Ya lo ha entregado el Señor, ya ese cuerpo de la muchacha, del muchacho, se ha hecho Eucaristía con Cristo. San Pablo le decía a los primeros cristianos: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Glorifica a Dios con el propio cuerpo el célibe, la virgen, la religiosa, todos los que consagran su ser, su vida, su vocación a un amor indiviso con Cristo, en favor de los hermanos. Glorifica a Dios con el propio cuerpo, quien se casa también haciendo de su cuerpo un don de amor para la pareja, la alegría del cónyuge y para el matrimonio. Y para la transmisión de la vida, no para el aborto ni para la muerte, sino para transmitir la vida a través del amor conyugal. Porque el cuerpo no es solamente sexualidad. Dice el mundo: esto es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Significa que para un joven decir también: esta es mi juventud, estas son mis ganas de vivir, este es mi entusiasmo, esta es mi alegría, esta es mi esperanza. Todo ello son cosas de las que quiero hacer un don también para ustedes. Dentro de la Eucaristía esto se hace realidad. Porque el cuerpo no es solo sexualidad, es consagrado a Dios. Cuando nosotros decimos este es mi cuerpo con Jesús, significa que los jóvenes también están entregando su juventud, sus ganas de vivir, su entusiasmo, su empuje que tienen los jóvenes, su alegría, sus bailaderas, sus esperanzas, todas sus cosas tan bonitas que tienen los jóvenes. Todo esto son cosas de las que los jóvenes deben hacer un don también para toda la humanidad. Un joven, una joven consagrada en la Eucaristía es Cristo mismo que se ha entregado a través de ellos para la redención del mundo. Pero no hay que olvidar que también hemos ofrecido nuestra sangre, es decir, nuestras pasiones, nuestras mortificaciones, nuestros sufrimientos, nuestra enfermedad, nuestras lágrimas, nuestros dolores, todo eso son pasiones que nos mortifican, que nos van llevando poco a poco a la muerte. Estas son la mejor parte que el mismo Dios destina
a quienes tienen más necesidad en la iglesia. Fíjense ustedes que cuando nosotros ofrecemos nuestra sangre, cuando ofrecemos nuestro sufrimiento, enfermedades, dolores, tristeza, dice la iglesia que es la mejor parte de nuestro ofrecimiento, porque esto lo toma Dios y lo destina para aquellos hermanos que tienen más necesidad en el mundo entero en la iglesia. El sufrimiento redime miles de almas redime el sufrimiento de una sola persona. Cuando ya no podamos seguir ni hacer aquello que queremos hacer, cuando ya estamos viejos, por ejemplo, como yo, es cuando nosotros podemos estar más cerca de Cristo. Gracias a la Eucaristía ya no existen vidas inútiles, porque el mundo dice que los viejos ya son inútiles, ya no sirven para nada. De mentira, porque por la Eucaristía ya no existen las vidas inútiles en el mundo. Nadie debería decir: ¿de qué sirve mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? Ya estoy viejo, ya no sirvo para nada, soy un estorbo. Nosotros estamos en el mundo para el fin más sublime que existe, para hacer un sacrificio vivo, para hacer una Eucaristía. Por eso la vejez es el don más lindo y más precioso que el Señor nos puede regalar. La vejez, ¿por qué razón? Porque es el momento que nosotros estamos más en peligro de muerte, sufrimos más, nos aquejan las enfermedades, los dolores, las mismas tristezas del alma. Pues, por todos estos sentimientos son las gracias más preciosas que Dios toma de nosotros por la Eucaristía para salvar al mundo, que es lo más hermoso que nos puede consolar nuestra propia espiritualidad, lo más hermoso que nosotros podemos entregarle a Dios, nuestra sangre, nuestra muerte. Porque así nosotros estamos siendo, con la Eucaristía, sacrificio vivo. Sacrificio vivo, como dice San Pablo, una Eucaristía con Cristo para la salvación del mundo. No se olviden de leer la carta a los Romanos capítulo 12. Léanlo por favor. Los primeros 2, 3, 4 versículos, léanlo. Insisto, léanlo. Carta a los Romanos capítulo 12. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos vemos pronto, chicos y chicas.